¿Qué tal a todos? Es un verdadero privilegio arrancar con esta clase magistral. Hoy traemos algo que honestamente es fascinante. Vamos a meternos de lleno en Escuela y Sabática Viva con un enfoque súper especial, un ministerio impulsado por amor. Literalmente, vamos a abrir el corazón del apóstol Pablo a través de su segunda carta a los Corintios. Ojo, que esto no es solo un repaso histórico aburrido, para nada. Es la guía definitiva sobre cómo construir un ministerio genuino y cómo Dios usa nuestras peores crisis para transformarlas en herramientas de sanidad. Así que prepárense para un recorrido lleno de teología pura y muchísima aplicación práctica. Bueno, para organizarnos, esta es la ruta de hoy. Pasaremos por 6 puntos clave: consuelo en la tribulación, pureza y sinceridad, planes cambiados por amor, el perdón y restauración, nuestro triunfo en Cristo, y cerramos con las 5 grandes lecciones aprendidas. ¡Comencemos! Antes de entrar en materia, necesitamos un poquito de contexto histórico para ubicarnos. Entre los años 55 y 57 después de Cristo, imagínense esto: Pablo no está escribiendo cómodamente desde un escritorio. Para nada. Está en un momento de vulnerabilidad tremenda. Su relación con la iglesia de Corinto estaba literalmente en crisis. Tuvieron una visita bastante dolorosa en el año 55 y luego él les mandó una carta súper severa en el 56, escrita entre lágrimas. Ahora, en el 57, está en Macedonia, totalmente angustiado, esperando saber cómo reaccionó la iglesia. Vamos con nuestra primera sección: consuelo en la tribulación. Es decir, cómo encontramos poder en medio de la debilidad. Leamos juntos 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11. Aquí Pablo nos cuenta algo súper personal. Él sufrió una aflicción extrema en la provincia de Asia, una crisis tan fuerte que francamente pensó que no saldría vivo de ahí. Pero, y aquí viene lo increíble, ese mismo escenario oscuro y de muerte inminente se convirtió en el terreno perfecto para experimentar de primera mano el consuelo soberano de Dios. Ahora, lo que resulta interesantísimo aquí es la raíz griega para la palabra consuelo. Es paraklesis, que significa, literalmente, llamar al lado de uno. O sea, Dios no nos tira un salvavidas desde el cielo para mirarnos de lejos. Él viene, se sienta a nuestro lado en medio del caos y nos acompaña. Es un principio recíproco alucinante. La tribulación, o thlipsis, nos lleva a depender totalmente de Él. Y esa dependencia atrae la paraklesis, el consuelo divino, que luego nos empodera a nosotros para poder consolar a los demás. Y este nos lleva directo a una pregunta clave para nuestra discusión y aplicación de hoy. ¿Por qué las crisis parecen ser el camino ineludible para aprender a confiar en Dios? Si lo pensamos desde la praxis pastoral, la respuesta es que la iglesia debe ser una comunidad verdaderamente terapéutica, un hospital espiritual. Y para lograr eso, los líderes tenemos que soltar ya esa falsa careta de invencibilidad y abrazar nuestra vulnerabilidad. Piénselo, solo quienes han llorado en los brazos de Dios tienen las credenciales válidas para secar las lágrimas de otros, ¿verdad? Pasamos a la sección 2, pureza y sinceridad. Hablemos de los verdaderos motivos del corazón. En los versículos de 2 de Corintios que estamos revisando hoy, vemos a Pablo en una posición complicada, defendiendo su propia conciencia. Resulta que unos falsos maestros que se creían superapóstoles se infiltraron en la congregación de Corinto. Y claro, empezaron a acusar a Pablo de tener agendas ocultas, de ser egoísta y engañoso con sus viajes y los recursos. Básicamente lo estaban juzgando con métricas totalmente mundanas y superficiales. Y esto ilustra de manera brillante el contraste que hace Pablo. Por un lado nos habla de eilicrineia, que es una sinceridad que aguanta ser examinada bajo la luz del sol, sin manchas, sin cosas raras. Y por otro, desenmascara a los capeleuontes. Esta palabra es buenísima. Era una metáfora para los vendedores callejeros tramposos que le echaban agua al vino para estafar a sus clientes. Pablo está diciendo básicamente, nuestras intenciones resisten la luz más intensa. Nada que ver con estos falsos maestros que diluyen la palabra de Dios solo por plata o popularidad. Así que, para aplicar esto a nuestra vida, la pregunta es, ¿cómo podemos seguir amando a las personas aun cuando no logran comprender nuestra sinceridad? La gran lección pastoral aquí es que no podemos, bajo ninguna circunstancia, renunciar a nuestra autenticidad por tratar de complacer al mundo o seguir métricas de vanidad. Nuestra brújula frente a la presión social no debe ser el aplauso de la gente, sino una conciencia santificada que está tranquila delante de Dios.
Vamos a la tercera sección, planes cambiados por amor, o como me gusta llamarlo, inteligencia espiritual. Lean esto en Corintios. Pablo tenía planes súper específicos para ir a visitar a los hermanos en Corinto, pero de repente cambia el itinerario. Deciden no hacer una visita inmediata porque sabía que iba a terminar en un pleito tremendo y en lugar de eso les manda una carta desde Éfeso. Obviamente, sus detractores aprovecharon esto al instante para tacharlo de inconstante, voluble y de andar actuando según la carne. Pero Pablo aclara esto haciendo un contraste vital. Él no cambió de planes por ser alguien superficial o por actuar en la carne. Él aplicó una profunda inteligencia espiritual. Pospuso la visita para no causarles más dolor a los miembros de la iglesia. Este nivel de gracia refleja de manera perfecta el carácter de Dios, ¿no les parece? Así como Dios retrasa el juicio final para darnos tiempo de arrepentirnos, Pablo retrasó su visita disciplinaria por puro y absoluto amor. Llegamos entonces a esta pregunta: ¿cómo aplicamos el principio del amor hacia quienes nos están juzgando de manera injusta? La realidad de la praxis pastoral nos demuestra que, muchas veces, un verdadero líder espiritual tiene que estar dispuesto a absorber voluntariamente las críticas injustas para proteger a su rebaño. Es elegir darle espacio a la misericordia y al arrepentimiento en vez de arrancar a defendernos de forma destructiva solo para salvar nuestra reputación. Avanzamos a la sección 4, el perdón y la restauración. Entramos al terreno de la disciplina redentiva. La historia de 2 de Corintios 7 nos lleva ahora a Macedonia, y casi que podemos sentir la angustia pastoral de Pablo. Estaba agotado, con problemas por fuera y miedos por dentro, esperando desesperadamente que llegara Tito para contarle cómo habían reaccionado los corintios a su carta. Estaba especialmente preocupado por un miembro que había caído en un pecado grave y en rebelión. Aquí Pablo nos regala una distinción teológica que es una joya. Separa dos conceptos, la tristeza del mundo y la tristeza según Dios. La del mundo es ese arrepentimiento egoísta, tipo, qué mal que me atraparon, o por las puras consecuencias del pecado, lo cual al final solo lleva a la muerte. Pero la tristeza según Dios es un dolor piadoso y genuino que transforma por completo la mente y trae verdadera redención. Y lo hermoso es que la iglesia aplicó la disciplina, y este ofensor sintió esa tristeza divina, logrando un arrepentimiento real. Lo cual nos lanza esta pregunta interactiva súper importante. ¿Cómo podemos reprender a alguien con el mismo espíritu de Jesús para que al final esa persona se sienta bendecida? La respuesta está en entender que la disciplina en la iglesia no es un castigo legalista, tiene que ser una intervención terapéutica. Pablo es clarísimo en esto. La comunidad tiene que reafirmar de manera oficial y pública su amor por el ofensor arrepentido. El perdón tiene que fluir de inmediato, para evitar que el desánimo se devore a esa alma. Penúltima sección, número 5. Nuestro triunfo en Cristo. Hablemos de esa victoria que ya está asegurada. En el capítulo 2 vemos que Pablo estaba en la ciudad de Troas y tenía una oportunidad de oro, una puerta gigante abierta para predicar el Evangelio. Pero su carga emocional por Corinto pesaba tanto que simplemente no podía hallar paz. Decidió dejar pasar esa oportunidad y salir hacia Macedonia para buscar a Tito y garantizar la unidad de la iglesia. Y a pesar de todas sus ansiedades, él suelta una frase increíble, reconociendo que Dios siempre, escuchen bien, siempre nos lleva en su procesión victoriosa. El punto crucial aquí es entender este término, triambeonti. Es una metáfora súper gráfica de un desfile triunfal romano, donde el general vencedor exhibía todo su poder. En esos desfiles quemaban un incienso que para los soldados victoriosos significaba honra y vida, pero para los rebeldes capturados olía a condena y muerte inminente. Pablo nos dice que nosotros somos cautivos voluntarios en el desfile de Cristo y que predicar el Evangelio es repartir ese mismo aroma, olor de vida para los que deciden crear y olor de muerte para los que rechazan la verdad. Teniendo esto en cuenta, es momento de reflexionar. ¿Qué es lo que verdaderamente nos mueve cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesús? Lo que pasó con Pablo en Troas marca la diferencia total entre un simple obrero a sueldo y un líder que sirve de corazón. Un verdadero siervo, enfocado en Cristo, valora 1.000.000 de veces más la sanidad y la restauración de las personas que el aparente éxito de los programas evangelísticos o las métricas humanas. Y llegamos a la sección 6.
Para ir cerrando, repasemos las 5 grandes lecciones aprendidas. Vamos rápido con estas 5 grandes lecciones que nos deja este ministerio impulsado verdaderamente por amor. 1. En medio de la aflicción, aferrémonos a la cruz. Dios va a usar nuestras propias lágrimas para sanar a otros. 2. Mantengamos siempre intenciones puras y una conciencia súper transparente, sin tenerle miedo al rechazo de la gente. 3. Sometamos todos nuestros planes al Espíritu Santo, usando inteligencia espiritual para proteger a la Iglesia. 4. Restauremos siempre al caído con gracia inmediata y amor público. Y 5. Rindamos de una vez nuestras ansiedades y descansemos totalmente confiados en la victoria de Cristo. Para despedirnos les dejo este desafío. En un mundo tan fracturado por el egoísmo, ¿estamos realmente dispuestos a levantarnos cada mañana y ser esa dulce fragancia sanadora de Cristo? Piénsenlo. Nos vemos en la próxima.